Bienvenidos a Audio Mentores, el canal donde los grandes clásicos cobran vida en audiolibros. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte, darle like y activar la campana para recibir notificaciones de nuevos episodios. Hoy presentamos Las tribulaciones de un chino en China, una fascinante novela de aventuras escrita por Julio Verne en 1879. En esta historia, conoceremos a Kin Fo, un millonario chino cuya vida parece perfecta, pero que, al perder su fortuna, toma una decisión extrema: buscar la muerte de manera honorable. Sin embargo, cuando descubre que su riqueza sigue intacta, comienza una desesperada carrera contra el tiempo para evitar su propio final. Acompáñanos en esta increíble travesía a lo largo de 15 capítulos, donde recorreremos la China del siglo XIX, exploraremos sus costumbres y viviremos situaciones llenas de acción, ironía y giros inesperados. Prepárate para una historia que desafía el destino, el valor de la vida y el verdadero significado de la riqueza. Comenzamos. Capítulo 1. Kin Fo y su fortuna. Kin Fo era un hombre rico. No solo rico, sino inmensamente rico. Su fortuna, bien administrada y sin sobresaltos, le permitía llevar una vida cómoda, sin preocupaciones ni angustias. Desde su residencia en Shanghái, dominaba el transcurso de sus negocios con la misma indiferencia con la que veía pasar los días. Lo tenía todo y, sin embargo, carecía de lo más esencial: una razón para vivir. Rico desde la infancia, no había conocido ni las amarguras ni las alegrías de la existencia. Todo lo había encontrado preparado en su camino. Nunca había tenido que desear nada, y sus deseos, satisfechos de antemano, no llegaban siquiera a manifestarse. Kin Fo no era un hombre cruel ni déspota. No se comportaba con arrogancia ni despreciaba a los menos afortunados. Pero su vida, sin altibajos ni sobresaltos, había adquirido un tono gris y monótono. Cada día era una repetición del anterior. No conocía el amor ni el dolor, la angustia ni el éxtasis. No se había enfrentado jamás a la desesperación, y por ello, tampoco comprendía el valor de la felicidad. Su único interés parecía centrarse en la llegada de una carta procedente de América. Su capital, administrado por la Casa Anderson de San Francisco, se encontraba invertido en negocios estadounidenses. Kin Fo nunca había sentido preocupación por ello. Su riqueza había estado siempre segura y sus bienes protegidos. Sin embargo, esa tarde, algo en el aire parecía diferente. Se encontraba sentado en su despacho, rodeado de muebles lujosos pero sin alma, contemplando la vastedad de su fortuna en papeles y documentos cuando su sirviente, Wang, entró en la habitación. Wang, de edad avanzada, había servido a Kin Fo durante años con una fidelidad inquebrantable. Pero su pasado ocultaba secretos. Había sido miembro de la secta de los Taiping, una organización revolucionaria que había estremecido a China en tiempos de guerra. Ahora, sin embargo, era solo un anciano de mirada astuta y pensamiento profundo. «Amo», dijo Wang con voz pausada, «¿nunca habéis sentido el deseo de algo más que riqueza?» Kin Fo, sin levantar la vista de sus papeles, respondió con indiferencia. «Deseo. No tengo deseos, Wang. Lo tengo todo». El anciano asintió con gravedad. «Los hombres que nunca han sufrido no saben nada, no sienten nada. No hay filósofo más triste que el que nunca ha llorado». Wang observó a su amo en silencio. Su rostro sereno ocultaba la vacuidad de su existencia. ¿De qué servía la riqueza sin emoción? ¿De qué servía la vida sin desafíos? Los filósofos dicen que quien no ha sentido el dolor no ha sentido la vida, continuó Wang. La felicidad solo puede entenderse cuando se ha conocido la desgracia. Kin Fo dejó escapar una leve sonrisa irónica. La vida es una sucesión de días idénticos, Wang. No hay más que eso. El sirviente guardó silencio por un instante. Luego, como quien deja caer una semilla en tierra fértil, pronunció unas palabras que quedarían resonando en la mente de su amo. «Tal vez la vida tenga preparada una sorpresa para vos, aunque aún no lo sepáis». Kin Fo no respondió. Pero en lo más profundo de su ser, sintió por primera vez en mucho tiempo un leve cosquilleo de incertidumbre. Algo que no era ni miedo ni emoción, pero que rompía, aunque fuese por un instante, la monotonía de su existencia. Y así, sin que lo supiera, el primer eslabón de una cadena de acontecimientos extraordinarios acababa de formarse. Capítulo 2. Un hombre sin emociones. En su lujosa residencia de Shanghái, Kin Fo continuaba su vida sin cambios.
Los días pasaban sin sorpresas, cada uno igual al anterior, como si el tiempo no tuviera más propósito que repetirse. La fortuna que poseía le permitía todo tipo de comodidades, pero nada le proporcionaba una verdadera satisfacción. Para él, la vida era un camino recto, sin obstáculos ni sobresaltos. Kin Fo no era ni alegre ni triste, ni feliz ni desgraciado. Vivía, eso era todo. Desde su juventud, había sido educado en el rigor de la filosofía confuciana. Aprendió a ser prudente, racional y a valorar la estabilidad por encima de todo. Pero esa estabilidad le había robado cualquier emoción real. Su carácter era frío, su corazón impasible. No conocía el miedo ni la pasión, la esperanza ni la angustia. En su mundo, todo estaba calculado y bajo control. Sin embargo, esa tarde, la llegada de una carta cambiaría el rumbo de su vida. La esperaba con la tranquilidad de quien no teme nada. Se trataba de un informe de la Casa Anderson de San Francisco, donde estaba depositada la mayor parte de su fortuna. Hasta ese momento, nunca había dudado de la solidez de sus inversiones. Pero al abrir la carta y leer su contenido, algo extraño ocurrió en su interior. La Casa Anderson K. Brava. Su fortuna, esa inmensa fortuna que le aseguraba una vida sin preocupaciones, había desaparecido en un instante. Kin Fo permaneció inmóvil. No sintió angustia ni desesperación. Simplemente dejó la carta sobre la mesa y miró al vacío. Wang, que había estado observándolo desde la puerta, se acercó con cautela. «Amo, ¿qué ocurre?» Kin Fo le entregó la carta sin pronunciar palabra. Wang la leyó con atención, y al comprender su significado, dejó escapar un leve suspiro. «Habéis perdido vuestra fortuna», dijo con serenidad. «Sí», respondió Kin Fo. Wang esperó una reacción, pero su amo no mostraba signo alguno de alteración. El golpe era terrible, pero su impasibilidad era aún mayor. Cualquier otro hombre habría caído en la desesperación. Él no. Kin Fo se levantó y caminó hacia la ventana. Miró la ciudad de Shanghái extendiéndose ante él, con su bullicio y su constante actividad. Sabía que su vida cambiaría, que su futuro era incierto, pero no sentía miedo. Lo único que le sorprendía era su propia indiferencia. «Wang», dijo tras un largo silencio, «toda mi vida he vivido sin conocer la emoción. Ni siquiera perderlo todo me afecta». El anciano lo miró con atención. «Tal vez aún no habéis comprendido lo que significa perderlo todo». Kin Fo sonrió levemente. «Tal vez». La bancarrota de la casa Anderson significaba que su existencia ya no estaría asegurada por el dinero. Debería enfrentarse a la vida como cualquier otro hombre, sin la seguridad de la riqueza. Sin embargo, lo que más le inquietaba no era su nueva situación económica, sino el hecho de que ni siquiera eso lograba conmoverlo. Decidió entonces tomar una decisión radical. Si la vida no le ofrecía emociones, él mismo se encargaría de buscarlas. Un hombre que nunca ha temblado de miedo, que nunca ha llorado de tristeza ni de felicidad, no ha vivido realmente. Esa noche, Kin Fo escribió una carta a su amigo Cry Free, un aventurero estadounidense que había conocido años atrás. En ella, le pedía que se reuniera con él en Shanghái cuanto antes. Sabía que Free había vivido experiencias intensas, había visto el peligro de cerca y conocía el valor de la vida. Quizás él podría enseñarle lo que significaba sentir. Mientras Wang apagaba las lámparas de la residencia, observó a su amo con preocupación. Sabía que algo había cambiado en él. Y aunque aún no podía prever lo que vendría, tenía la certeza de que la vida de Kin Fo estaba a punto de dar un giro inesperado. Capítulo 3. Una decisión inesperada. La noticia de su ruina no alteró a Kin Fo más allá de la simple constatación de un hecho. Era como si el destino le hubiera quitado su fortuna solo para comprobar si aún quedaba en él algo de humanidad, alguna emoción real que lo diferenciara de una máquina. Pero el resultado fue el mismo de siempre: indiferencia absoluta. No había desesperación en él, ni ira, ni tristeza. Solo la misma apatía de siempre, como si perder su fortuna fuese un simple trámite sin importancia. Esa noche, mientras Shanghái continuaba con su habitual bullicio, Kin Fo se reclinó en su silla y meditó. Miró la carta de la casa Anderson con la noticia de la quiebra y luego la dejó sobre la mesa. Si la fortuna que lo había acompañado toda su vida se desvanecía, ¿qué sentido tenía seguir viviendo del mismo modo? Hasta ahora, nada había sido capaz de sacudirlo. Pero si no había encontrado emoción en la vida,
¿Podría encontrarla en la muerte? Wang lo observaba desde un rincón de la habitación. El anciano, que había servido a su amo fielmente durante años, notó algo distinto en su mirada. Tal vez por primera vez, Kin Fo estaba tomando una decisión que no tenía que ver con el dinero ni con su seguridad. «Amo», dijo Wang con cautela, «¿qué estáis pensando?» Kin Fo giró la cabeza y lo miró con una leve sonrisa. «Estoy pensando que tal vez la muerte me enseñe lo que la vida nunca ha podido». Wang frunció el ceño. «La muerte no es un maestro paciente, señor. Una vez que enseña su lección, no hay marcha atrás». Pero Kin Fo no respondió. En su mente, la idea tomaba forma con claridad. Si iba a morir, al menos quería experimentar algo antes del final. La solución llegó a su mente de golpe. Había alguien que podía ayudarlo a llevar a cabo su plan. Cray Free. Cray Free y su compañero Shaun eran agentes de una compañía de seguros norteamericana, acostumbrados a tratar con personas que querían garantizar su vida contra cualquier eventualidad. Kin Fo había conocido a Free en uno de sus viajes, y aunque nunca se habían vuelto íntimos, sabía que el americano era un hombre práctico, directo y sin sentimentalismos innecesarios. Era justo la clase de persona que necesitaba. Esa misma noche, Kin Fo escribió una carta dirigida a Free. Querido Craig Fry. He tomado una decisión importante y necesito tu ayuda. Quiero contratar un seguro de vida por $200,000 y deseo que el pago sea asegurado en caso de que mi muerte ocurra en los próximos 2 meses. Espero verte pronto en Shanghái. Atentamente, Kin Fo. Wang miró con inquietud a su amo mientras sellaba la carta. «Amo, ¿para qué querríais un seguro de vida ahora que habéis perdido vuestra fortuna?» Kin Fo sonrió con frialdad. Porque quiero experimentar, Wang. Quiero saber qué se siente cuando uno sabe que va a morir. El anciano sintió un escalofrío. Sabía que su amo estaba a punto de embarcarse en algo peligroso, pero no podía detenerlo. La carta fue enviada, y con ella, el destino de Kin Fo quedó sellado. En pocos días, Cray Free recibiría la misiva y acudiría a Shanghái. Entonces, el plan se pondría en marcha. Sin embargo, lo que Kin Fo no sabía era que la vida tenía un sentido del humor cruel. Y que, antes de que pudiera comprender la magnitud de su decisión, las circunstancias lo obligarían a enfrentarse, por primera vez, al verdadero miedo. Capítulo 4. Un contrato con la muerte. Pasaron 2 días desde que Kin Fo envió la carta a Cray Free. Durante ese tiempo, su rutina siguió siendo la misma. Despertaba temprano, desayunaba con la misma moderación de siempre y atendía los últimos asuntos relacionados con lo que quedaba de su fortuna. Sin embargo, su mente estaba ocupada con una única idea. Si la vida nunca le había ofrecido emociones, entonces la muerte sería su última oportunidad para experimentarlas. Wang, su fiel sirviente, lo observaba con una preocupación que no se atrevía a manifestar. Sabía que algo oscuro estaba creciendo en el interior de su amo, y temía que fuera demasiado tarde para impedirlo. Kin Fo había tomado su decisión con la misma calma con la que habría comprado un barco o vendido una casa. Para él, la muerte era solo un trámite más, una experiencia que debía atravesar para sentir algo, aunque fuera solo por un instante. Finalmente, el tercer día, Cray Free y su inseparable asistente Shaun llegaron a Shanghái. Al entrar en la residencia de Kin Fo, el estadounidense lo saludó con su acostumbrada energía. «Vaya, amigo mío. Espero que esta reunión no sea para un asunto trivial». He cruzado medio mundo para verte. Kin Fo, siempre imperturbable, le indicó con un gesto que tomara asiento. «No es un asunto trivial, Cray. Quiero contratar un seguro de vida por $200,000. Free levantó una ceja. «¿Seguro de vida? Eso no parece propio de ti. Hay una condición», continuó Kin Fo. «El pago debe hacerse en caso de que yo muera dentro de los próximos 2 meses». El americano se acomodó en su silla y cruzó los brazos. Sabía que Kin Fo no era un hombre impulsivo ni dado a dramatismos. Si estaba pidiendo algo así, debía haber una razón. «¿Esperas morir pronto?» Kin Fo esbozó una leve sonrisa. «Digamos que quiero ver qué se siente cuando se vive con la certeza de la muerte». Free observó a su amigo con detenimiento. Había conocido a muchos hombres que jugaban con el peligro, que buscaban experiencias extremas para darle sentido a su existencia. Pero Kin Fo era distinto. No buscaba adrenalina ni gloria, solo una emoción auténtica, aunque fuese la última. Para un hombre que nunca había sentido miedo,
Tal vez la única manera de conocer la vida era acercándose lo más posible a la muerte. El contrato se firmó esa misma noche. Kin Fo entregó la documentación necesaria y Free garantizó que el seguro sería efectivo de inmediato. El americano, aunque intrigado, no hizo más preguntas. Para él, un contrato era un contrato. Cuando Free y Sound se retiraron, Kin Fo permaneció solo en su estudio. Miró el documento sobre la mesa y sintió, por primera vez en mucho tiempo, una leve inquietud. Era una sensación nueva, algo que no podía definir del todo. Wang, que había estado en silencio todo el tiempo, finalmente habló. Amo, aún estáis a tiempo de cambiar de opinión. Kin Fo lo miró con calma. No hay nada que cambiar, Wang. Mi decisión está tomada. El anciano suspiró. Sabía que su amo no daría marcha atrás. Pero algo en su interior le decía que aquel contrato, más que un acuerdo financiero, era el inicio de una serie de acontecimientos que ninguno de los dos podía prever. La noche transcurrió en silencio. En algún lugar de Shanghái, el destino se estaba preparando para jugar su última carta. Capítulo 5. Un encargo fatal. La mañana siguiente amaneció con un aire de inquietud en la residencia de Kin Fo. Aunque la ciudad de Shanghái seguía con su habitual bullicio de comerciantes, barcos en el puerto y rickshaws recorriendo las calles, dentro de la casa, el ambiente era tenso. Wang, con el rostro sombrío, presentía que su amo estaba a punto de dar un paso que no tenía vuelta atrás. Kin Fo, en cambio, parecía más sereno que nunca. Tras firmar el contrato del seguro con Cry Free, había tomado una decisión aún más radical. No podía arriesgarse a que la muerte lo encontrara por casualidad o enfermedad. Si quería experimentar el miedo y la emoción, debía asegurarse de que su final fuera inevitable. Para un hombre que nunca había sentido el peso de la existencia, la única forma de comprender la vida era mirarla desde el umbral de la muerte. Fue entonces cuando Kin Fo llamó a Wang y le dio una orden inesperada. «Quiero que busques a alguien que pueda matarme». El anciano abrió los ojos con horror. «Señor, no podéis hablar en serio». Pero Kin Fo lo interrumpió con un gesto tranquilo. «He decidido que mi muerte no debe ser un accidente ni un suicidio. Quiero que alguien lo haga por mí, y tú eres el único en quien confío para encontrar a la persona adecuada». Wang sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Durante años, había servido fielmente a Kin Fo, aceptando su indiferencia ante el mundo y su falta de emociones. Pero jamás habría imaginado que su amo llegaría a semejante extremo. Wang conocía la naturaleza de los hombres. Sabía que no bastaba con contratar un asesino. Una vez que se abría la puerta de la muerte, nadie podía asegurar que se cerraría en el momento esperado. «Amo, os ruego que reconsideréis esto. Mi decisión está tomada, Wang. Encuentra a alguien discreto, eficaz y que no tenga escrúpulos». El anciano guardó silencio. Sabía que intentar convencer a Kin Fo sería inútil. Pero, en el fondo, su mente ya estaba buscando una manera de torcer el destino de su amo sin traicionar su confianza. Un verdugo inesperado. Al caer la tarde, Wang partió en busca de la persona indicada. Después de recorrer los barrios más oscuros de Shanghái, encontró a un hombre que parecía cumplir con los requisitos. Lao Shen, un soldado convertido en mercenario, conocido por su precisión y su falta de remordimientos. Pero antes de cerrar el trato, Wang tuvo una idea. Si Kin Fo deseaba morir, ¿qué sucedería si creyera que la muerte podía llegar en cualquier momento, sin previo aviso? El miedo es el más poderoso de los maestros. Si Kin Fo quería conocer la emoción de la vida, entonces Wang se aseguraría de que aprendiera la lección sin necesidad de pagar el precio definitivo. En lugar de contratar a Lao Shen, Wang decidió tomar otro camino. Escribiría una carta a Kin Fo fingiendo ser un asesino profesional. En ella, le informaría que el encargo había sido aceptado y que su muerte llegaría en cualquier momento, sin previo aviso. Esa noche, cuando Kin Fo recibió la misiva anónima, por primera vez en su vida, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No decía cuándo, ni cómo, ni quién. Solo que la muerte estaba en camino. Kin Fo dobló la carta lentamente y miró a su alrededor. Por primera vez, la soledad de su casa se le antojó amenazante. Por primera vez, supo lo que era el miedo. Capítulo 6. Una sombra invisible. La carta estaba sobre la mesa. Kin Fo la había leído varias veces, y cada vez que sus ojos recorrían aquellas líneas,
Sentía un escalofrío que jamás había experimentado. La muerte ya no era una decisión en sus manos, sino un destino incierto que pendía sobre su cabeza como una espada invisible. Vuestra muerte está decidida. No sabréis ni el día ni la hora. Solo sabed que llegará. Eran solo unas pocas palabras, sin firma, sin detalles, sin pistas sobre quién era el verdugo ni cuándo ejecutaría su tarea. Kin Fo, que siempre había vivido con una impasibilidad absoluta, sintió por primera vez el peso del miedo. Se levantó de su silla y recorrió la habitación con pasos lentos. Miró a su alrededor con una sensación desconocida. ¿Y si alguien lo observaba en ese mismo instante? ¿Y si un asesino acechaba entre las sombras de su propia casa? Por primera vez en su vida, Kin Fo no se sintió seguro en su propio hogar. La vigilancia de Wang. Wang, oculto en su habitación, observaba atentamente los movimientos de su amo. Sabía que la carta había cumplido su propósito. Kin Fo, que nunca había sentido una verdadera emoción, ahora experimentaba el vértigo de lo incierto. No era necesario matarlo. Solo hacerle creer que su muerte era inminente. Solo así podría comprender el valor de la vida. Pero Wang también sabía que la mente de Kin Fo era fuerte. ¿Cuánto tiempo tardaría en convencerse de que todo era una farsa? Decidió no correr riesgos. A partir de esa noche, se encargaría de reforzar la ilusión. Se aseguraría de que su amo viera sombras en cada esquina, que escuchara ruidos extraños en la noche, que sintiera que alguien lo seguía en cada paso que daba. Así, la angustia se convertiría en su nueva compañera. El peso de la incertidumbre. Esa misma noche, Kin Fo intentó dormir, pero el sueño no llegaba. Cada crujido de la madera le parecía una amenaza. Cada sombra proyectada por las velas se le antojaba una silueta agazapada en la penumbra. Cerró los ojos y respiró hondo, pero su propio pensamiento lo traicionaba. ¿Y si me matan mientras duermo? ¿Y si el asesino ya está dentro de la casa? Se levantó de la cama y fue hasta la puerta. La aseguró con llave. Luego tomó un cuchillo y lo dejó sobre la mesa, al alcance de su mano. Nunca antes había sentido la necesidad de protegerse. Las horas pasaron lentamente. A la medianoche, un leve sonido en el pasillo lo hizo ponerse en pie de un salto. Su corazón latía con una fuerza que jamás había conocido. Abrió la puerta con cautela, pero el corredor estaba vacío. Oh no. Kin Fo sintió la presencia de alguien, aunque no podía verlo. Regresó a su habitación y cerró la puerta con rapidez. Nunca antes había temido a la muerte, porque nunca había creído que la vida tuviera valor. Ahora, sin embargo, sentía cada latido de su corazón con una intensidad desconocida. ¿Era esto lo que buscaba? ¿Era esta la emoción que tanto había anhelado? Se dejó caer en la cama sin quitarse la ropa. Con el cuchillo en la mano, cerró los ojos. Y por primera vez en su vida, comprendió lo que significaba querer vivir. Capítulo 7. La paranoia de Kin Fo. El amanecer encontró a Kin Fo en el mismo estado en el que había pasado toda la noche. Tenso, con los ojos abiertos y el cuchillo aún aferrado en su mano. La carta anónima seguía sobre la mesa, y aunque la había leído tantas veces que la tenía grabada en su memoria, aún no podía asimilar su impacto. Vuestra muerte está decidida. No sabréis ni el día ni la hora. Solo sabed que llegará. El Kin Fo que despertó aquella mañana ya no era el mismo hombre indiferente de días atrás. Sus emociones, antes adormecidas, estaban ahora en constante efervescencia. Se sentía vigilado, acechado, y cada rostro desconocido en la calle se le antojaba el de su asesino. Por primera vez en su vida, el futuro le importaba. Un mundo lleno de amenazas. Al salir de su residencia, Kin Fo sintió que el aire estaba cargado de peligro. Las calles de Shanghái, que siempre habían sido para él un simple escenario de transacciones y rutina, se convirtieron en un laberinto de amenazas invisibles. Cada transeúnte que pasaba demasiado cerca lo hacía estremecer. Cada sombra en los callejones parecía esconder una figura al acecho. El vendedor ambulante que le ofrecía té, el barquero que lo invitaba a cruzar el río, incluso los niños jugando en la plaza, todos parecían posibles verdugos. Cuando un hombre sabe que va a morir, el mundo entero se convierte en su enemigo. El temor se había apoderado de Kin Fo, y aunque su razón le decía que debía conservar la calma, su instinto le gritaba lo contrario. «Wang», exclamó al regresar a su residencia, cerrando la puerta de un golpe.
Debemos partir de inmediato. Wang, que llevaba días esperando que su amo tomara esta decisión, fingió sorpresa. ¿Marcharnos, señor? Sí. No puedo quedarme en Shanghái. Si me quedo aquí, estaré al alcance del asesino en cualquier momento. Debo huir, desaparecer, perderme en algún lugar donde nadie me encuentre. Wang asintió con aparente resignación. Sabía que su plan estaba funcionando. Kin Fo estaba experimentando el miedo en su máxima expresión, pero aún quedaba mucho por enseñarle. Si realmente quiere valorar su vida, debe enfrentarse a la muerte no solo en su mente, sino en cada paso que dé. Un viaje hacia lo desconocido. La decisión fue tomada de inmediato. Kin Fo ordenó a su sirviente preparar un equipaje ligero y consiguió un barco que lo llevaría lejos de la ciudad. ¿Pero a dónde ir? El destino no importaba, siempre y cuando lograra escapar de la sombra que lo perseguía. Debemos evitar las rutas comerciales. Wang. Nada de trenes ni barcos grandes. Cuantos menos testigos de nuestro viaje, mejor. Como ordenéis, señor, respondió Wang con un leve gesto de satisfacción. El anciano ya tenía todo planeado. No permitiría que Kin Fo encontrara un refugio seguro, porque su objetivo no era esconderlo, sino empujarlo aún más hacia el filo de la incertidumbre. Antes de partir, Kin Fo miró una última vez su hogar. Aquella residencia que siempre había sido un refugio de indiferencia, ahora se le antojaba una trampa mortal. Subió a la embarcación junto a Wang y se internaron en las aguas del río Yangtze. El viaje había comenzado. Y con él, la lección más importante que Kin Fo aprendería en su vida. Capítulo 8. La huida sin refugio. Las aguas del Yangtze se extendían en la penumbra, reflejando las primeras luces del amanecer. Kin Fo y Wang viajaban en una pequeña embarcación que apenas se distinguía entre las sombras del río. La brisa nocturna era fría, pero lo que helaba la sangre de Kin Fo no era la temperatura, sino la incertidumbre. No sabréis ni el día ni la hora. Aquellas palabras lo atormentaban. No importaba cuánto intentara racionalizar la situación, cada instante se le antojaba el último. ¿Podía fiarse del barquero? ¿Y de los demás pasajeros que dormían sobre la cubierta? En su mente, cualquiera podía ser el verdugo enviado para cumplir aquella sentencia. Wang el estratega invisible. Wang, sentado en la popa, observaba a su amo con el rabillo del ojo. Sabía que la paranoia había echado raíces profundas en la mente de Kin Fo. No obstante, el proceso aún no estaba completo. Faltaba un último golpe, un evento que lo sumergiera en el pánico absoluto. Cuando un hombre cree que va a morir, empieza a vivir. Sigilosamente, Wang deslizó una mano dentro de su túnica y sacó un pequeño objeto envuelto en seda, una carta idéntica a la primera. En la oscuridad de la noche, dejó caer el papel a los pies de Kin Fo sin que éste lo notara. Minutos después, el joven sintió un roce en su calzado. Al bajar la mirada, su corazón dio un vuelco. Otra carta. Tembloroso, la recogió y la desplegó con dedos fríos. Podéis correr, pero no podéis esconderos. Estoy más cerca de lo que imagináis. La barca se estremeció levemente cuando Kin Fo se puso de pie de golpe. Su rostro estaba lívido. Miró a su alrededor con desesperación, intentando descubrir de dónde provenía aquel mensaje. «Wang», dijo con voz ahogada. «Nos siguen». El anciano fingió desconcierto. «¿Nos siguen, señor?» «¿Quién?» Kin Fo le mostró la carta. «Él. El que me ha jurado la muerte. Está aquí, Wang. En esta misma embarcación o acechándonos desde la orilla». Wang frunció el ceño y examinó el papel con aparente seriedad. «Esto es grave, señor». No podemos continuar por este camino. Debemos cambiar de ruta de inmediato. La mente de Kin Fo estaba demasiado alterada como para sospechar de la facilidad con la que Wang aceptaba la situación. Solo pensaba en escapar, en sobrevivir a un enemigo invisible que parecía jugar con él como un gato con su presa. El pánico en la noche. El barquero, sin comprender la urgencia de su pasajero, intentó tranquilizarlo. «Señor, estamos en medio del río. No hay nadie aquí salvo nosotros. No lo entiendes», gritó Kin Fo. «No necesito verlo para saber que está cerca. Debemos desembarcar de inmediato». El barquero intercambió una mirada de incertidumbre con Wang, quien, con una leve inclinación de cabeza,
le indicó que siguiera sus órdenes. Poco después, la embarcación llegó a una pequeña aldea en la orilla. Kin Fo bajó de un salto, con el pulso acelerado, sintiendo que cada sombra podía ocultar una amenaza. Nos quedaremos aquí solo unas horas, hasta que encontremos otro medio de transporte, dijo Wang con calma. Mientras tanto, descansemos. Descanser. Kin Fo habría reído ante semejante idea si su estado no fuera tan desesperado. ¿Cómo podría dormir cuando su vida pendía de un hilo? Quizás esta sea mi última noche. El pensamiento lo golpeó con una fuerza abrumadora. Miró las estrellas sobre su cabeza, sintiendo que cada instante tenía un peso que nunca antes había percibido. Por primera vez en su existencia, Kin Fo deseó algo con fervor: vivir. Capítulo 9. En la oscuridad de la desconfianza. La pequeña aldea donde Kin Fo y Wang habían desembarcado era poco más que un grupo de chozas desperdigadas junto al río. La noche seguía envolviendo el paisaje en un velo de sombras, y aunque el viento agitaba los árboles con un murmullo monótono, Kin Fo solo escuchaba el latido acelerado de su propio corazón. Podéis correr, pero no podéis esconderos. Estoy más cerca de lo que imagináis. La segunda carta ardía en su mente como una sentencia inapelable. ¿Quién la había colocado en la barca? ¿Había estado su asesino junto a él todo el tiempo, observando sus movimientos, disfrutando de su terror? Un refugio inseguro. Wang guió a su amo a una humilde posada, apenas un edificio de madera con una única lámpara iluminando la entrada. Al cruzar el umbral, Kin Fo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Si duermo, ¿me matarán en la oscuridad? Cada rostro dentro del establecimiento se le antojaba sospechoso. El anciano posadero, con su barba desordenada y su mirada penetrante. La mujer que servía sopa en la esquina, con su expresión inescrutable. Los viajeros que bebían en silencio, sin apartar la vista de sus tazas. 2 habitaciones, dijo Wang al posadero. No, interrumpió Kin Fo con un hilo de voz. Quiero que te quedes en mi habitación, Wang. El anciano asintió sin mostrar sorpresa. Como deseéis, señor. Kin Fo no tardó en notar que el posadero los observaba con demasiado interés. Cuando éste les entregó la llave, el joven sintió un escalofrío al ver cómo le sonreía con una amabilidad calculada. ¿Y si él también está involucrado? Se apresuró a subir las escaleras, seguido por Wang. Al llegar a la habitación, cerró la puerta con llave y apoyó la espalda contra ella. Wang, no podemos quedarnos aquí. Señor, hemos viajado toda la noche. Necesitáis descansar. ¿Descansar? Kin Fo lanzó una carcajada vacía. ¿Cómo podría? ¿Acaso no comprendes? Él está cerca. Puede estar en este mismo lugar. Wang suspiró y se sentó en un taburete con su calma habitual. Si realmente está aquí, señor, lo mejor que podéis hacer es no demostrar miedo. Un hombre que huye llama más la atención. Kin Fo respiró hondo, intentando calmarse. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía el filo de un cuchillo deslizándose hacia su garganta. Sombras en la noche. Pasaron las horas. Wang dormía, o al menos eso parecía. Kin Fo, en cambio, permanecía en la cama con los ojos fijos en la puerta. El sonido de pasos en el pasillo lo hacía tensarse. Un crujido en la ventana lo hacía contener el aliento. Entonces, un ruido sordo. Se puso de pie de un salto y agarró la daga que había guardado bajo su almohada. Wang, susurró con urgencia. El anciano abrió un ojo. ¿Qué sucede, señor? Alguien está ahí afuera. Wang se incorporó lentamente, como si el peligro no le preocupara. Caminó hasta la puerta y pegó el oído. Nada. Imaginaciones vuestras, señor. Kin Fo negó con la cabeza, con la mandíbula apretada. No, Wang. Estoy seguro de que escuché algo. De repente, una sombra se movió bajo la puerta. Kin Fo sintió que la sangre se le helaba. El filo del miedo. Se abalanzó sobre Wang y lo sujetó del brazo. Nos van a matar. Susurró, desesperado. Debemos salir por la ventana. Wang, con su paciencia habitual, miró la puerta y luego la ventana. Saltad primero, señor. Yo es seguir. Kin Fo dudo. La caída era alta. Pero cualquier cosa era mejor que quedarse allí. Se subió al alféizar, tomó aire y se dejó caer.
Wang lo vio desaparecer en la noche. Ahora sí, señor. Ahora conocéis lo que es el miedo. Capítulo 10. La sombra de la muerte. El suelo estaba frío bajo los pies de Kin Fo cuando aterrizó, pero su mente ni siquiera registró el dolor de la caída. El ruido que había hecho al tocar el suelo resonó en su cabeza, pero la sensación de peligro inminente lo envolvía por completo. Un sudor frío le cubría la frente y sus manos temblaban al recordar la sombra que había cruzado bajo la puerta. Wang no había tardado en saltar, y ahora caminaban a través de la oscuridad, en silencio absoluto. La aldea parecía muerta a esa hora de la noche, y las luces apagadas de las casas no ofrecían más que la promesa de una quietud mortal. Cada paso que doy me acerca más a la muerte. Cada sombra es él, y yo soy el cazador al que buscan. La mente de Kin Fo seguía dando vueltas sobre los mismos pensamientos, pero algo en su interior le decía que debía escapar, moverse rápido, antes de que todo se desmoronara. No sabía a dónde iría, ni si podría encontrar un refugio que lo mantuviera a salvo, pero el río y sus alrededores parecían la única salida posible. A través de la oscuridad. A medida que avanzaban por los estrechos caminos de la aldea, las sombras de los árboles se alargaban como dedos de una mano invisible. Los dos hombres se movían como espectros, y Kin Fo no podía evitar mirar atrás, buscando a alguien que estuviera siguiéndolos. La atmósfera de la noche parecía cargar el aire de tensión, cada crujido de las hojas bajo sus pies retumbaba en sus oídos. ¿Es esto lo que me espera siempre? Una vida sin descanso, sin paz. De repente, un sonido interrumpió sus pensamientos, un ligero crujido detrás de ellos. Kin Fo se detuvo en seco y miró a Wang. ¿Escuchas eso? Wang levantó una mano, pidiendo silencio. Avancemos, dijo en voz baja. No tenemos tiempo para perder. El viejo caminó hacia adelante con pasos decididos, como si la oscuridad misma fuera su aliada. Kin Fo, sin embargo, no podía dejar de sentir que alguien los observaba. Su respiración era más rápida, y su mente era un torbellino de temores y suposiciones. Cada sombra era una amenaza, cada sonido, un presagio. Finalmente, llegaron al borde del río. El agua corría con furia, como si también estuviera huyendo de algo. La corriente era fuerte, y las barcas que descansaban cerca de la orilla se balanceaban levemente. El encuentro inesperado. ¿Qué hacemos ahora, Wang? Preguntó Kin Fo, con la voz temblorosa. El anciano observó el río por un momento, su rostro impasible. Debemos tomar una barca y continuar río abajo. Hay un puerto más grande a unas millas de aquí, y podríamos encontrar un medio de transporte allí. Kin Fo asintió, pero algo lo hizo detenerse. Algo en el aire cambió. Un peso en el ambiente que lo hizo mirar por encima del hombro una vez más. Y entonces lo vio. A lo lejos, a la sombra de los árboles, una figura oscura se movía lentamente, casi como un espectro. Kin Fo sintió como el pánico lo invadía nuevamente. Es él. Está aquí. Lo sabía. Wang, gritó, señalando a la figura. Es él. El asesino. Nos sigue. Wang giró lentamente, observando la figura con una calma desconcertante. Sin embargo, sus ojos brillaron con un destello de preocupación. No hagas ruido, señor. Debemos tomar la barca sin que nos vean. Rápido. La figura en la distancia se movía lentamente, sin prisa, como si estuviera seguro de que su presa no podría escapar. Kin Fo, con el corazón palpitante, miró a su alrededor y vio la barca más cercana. Sin pensar, corrió hacia ella, con Wang detrás de él. La huida en el río. Kin Fo subió a la barca con un salto, sin esperar a que Wang lo alcanzara. El agua fría tocó sus pies, y sin pensarlo, comenzó a empujar la barca hacia el centro del río, alejándose de la orilla. Wang lo alcanzó rápidamente, y los dos hombres se acomodaron en la pequeña embarcación. La oscuridad es mi única aliada ahora. El río me llevará a algún lugar seguro. Solo debo mantenerme en movimiento. El barquero, un hombre envejecido con la mirada ausente, se mantenía en silencio, mirando hacia adelante, mientras Kin Fo y Wang se agachaban lo más posible, intentando no llamar la atención. El crujido de la barca contra el agua se mezclaba con el sonido de los árboles moviéndose al viento, pero Kin Fo sentía que todo el paisaje era una gigantesca amenaza que los rodeaba. De pronto, un grito lejano rompió la quietud de la noche. «No podéis escapar».
La voz resonó con una claridad espantosa, y Kin Fo sintió que el mundo entero se desmoronaba a su alrededor. Era él, el asesino, el que nunca dejaría de perseguirlo. «Remad más rápido», gritó Kin Fo, con desesperación. «No podemos quedarnos aquí». La barca aceleró su ritmo, mientras la figura oscura en la orilla se desvanecía en la distancia. Pero la sensación de estar siendo cazados no desaparecía. En su mente, Kin Fo sabía que la huida apenas comenzaba. Capítulo 11. La carrera contra el tiempo. La barca avanzaba por el río, deslizándose rápidamente hacia lo desconocido. El agua choca contra los costados con un sonido sordo, como si el río mismo estuviera ayudando en la huida. El rostro de Kin Fo estaba marcado por el miedo, pero también por una determinación inquebrantable. Cada brazada del barquero los alejaba de la orilla, y aunque el viento frío cortaba su piel, Kin Fo sentía un calor interior, el calor de la urgencia. La oscuridad, sin embargo, no era su única enemiga. ¿Y si este río nos lleva a otro lugar aún más peligroso? A un refugio donde no hay esperanza. La mente de Kin Fo corría tan rápido como la barca, pero siempre llegaba a las mismas conclusiones aterradoras. Nada en su vida le había preparado para esta persecución. Nada en su educación, en sus estudios o en sus travesías lo había puesto en una situación tan desesperante. El asesino, la sombra que lo seguía implacable, estaba siempre detrás, acechando. Wang, por otro lado, permanecía inmóvil. Como siempre, parecía intocable por el pánico que embargaba a su joven amo. Sus ojos no se apartaban del horizonte, como si ya hubiera aceptado que la lucha era inútil, y que lo único que quedaba era moverse sin parar, sin mirar atrás. «No debemos detenernos», dijo Wang, su voz grave y firme. «Cuanto más nos alejemos, más seguros estaremos». Kin Fo asintió, aunque no del todo convencido. El río seguía su curso, pero el tiempo se estiraba de manera inquietante. En la distancia, las sombras de la selva se recortaban contra el cielo estrellado, un telón de fondo inquietante que solo aumentaba su paranoia. ¿Cuánto más podemos correr? ¿Cuánto más puedo escapar? La inquietud creciente. Mientras la barca avanzaba, la silueta de la luna comenzaba a asomarse detrás de las nubes. La luz plateada iluminaba parcialmente el río y las orillas, pero al mismo tiempo, hacía que todo pareciera aún más ominoso. Los árboles y las rocas proyectaban largas sombras, como si fueran monstruos esperando asaltar sobre ellos. Y en medio de todo eso, el sonido de la corriente parecía envolverlo todo, como si la naturaleza misma fuera cómplice del peligro que se cernía sobre él. Kin Fo giró la cabeza varias veces, pero no vio ni oyó nada. La figura oscura que había visto antes ya no estaba visible, pero el peso de la amenaza seguía ahí, palpable en el aire, como un veneno en las venas. «Wang», dijo finalmente, rompiendo el silencio que había caído sobre ellos. ¿Estás seguro de que estamos a salvo? Wang no respondió inmediatamente. El anciano siguió remando con su paso constante, mirando hacia el frente. Luego, finalmente, habló, con una calma que contrastaba con la angustia palpable de Kin Fo. «El miedo ciega a los hombres, señor. Debemos mantener la cabeza fría. Si no hacemos ruido, si seguimos sin detenernos, el enemigo no sabrá a dónde vamos. Si sentimos que hemos escapado, entonces habrá sido así. Y si Wang tiene razón, y si realmente podemos escapar». Pero el eco de sus propios pensamientos no logró calmar la tormenta que rugía dentro de él. La angustia de la huida seguía quemando su pecho, y un pensamiento recurrente le daba vueltas en la mente. ¿Qué pasaría si ya no había ningún refugio, si el asesino ya lo esperaba en todas partes? El alivio temporal. La barca siguió adelante durante lo que pareció una eternidad. El movimiento constante les dio algo de consuelo. Finalmente, Kin Fo comenzó a sentir que el aire fresco del río le devolvía algo de claridad. Por un momento, se permitió relajar un poco los músculos, dejar de mirar sobre su hombro. Wang había sido siempre la voz de la calma, la presencia que lo mantenía anclado en el presente. Tal vez no todo esté perdido. Tal vez si seguimos adelante, sin detenernos, podamos encontrar una forma de escapar de esta pesadilla. Pero justo cuando la sensación de alivio comenzaba a establecerse, el barquero hizo una pausa y señaló hacia el horizonte. «Allí», dijo, con una voz que arrastraba la gravedad de la situación. «Hay una torre. Podemos refugiarnos allí».
Kin Fo miró hacia donde señalaba el hombre. A lo lejos, apenas visible entre las sombras, se alzaba una torre antigua, rodeada de una espesa vegetación. Aunque parecía estar aislada y abandonada, algo en la visión le provocó una extraña sensación de miedo. Era como si esa torre guardara algún secreto oscuro, algo que no debería ser descubierto. ¿Quién vive allí?, preguntó Kin Fo. No lo sé, señor, respondió el barquero, sin apartar la vista. Pero es lo único que está cerca. Si vamos a sobrevivir, debemos acercarnos. Kin Fo, aunque lleno de dudas, asintió. El río seguía avanzando, y la torre parecía ser la única posibilidad de refugio. No había otra opción. El misterio de la torre. A medida que se acercaban, Kin Fo no podía evitar sentirse atraído por la figura de la torre. La estructura, aunque antigua, parecía perfectamente erguida, como si resistiera el paso del tiempo. No había luz en su interior, y la oscuridad que la rodeaba parecía aún más densa a medida que se acercaban. Vamos, rápido, dijo Wang, con voz grave. No tenemos mucho tiempo. El barquero comenzó a dirigir la barca hacia una pequeña orilla rocosa cerca de la base de la torre. Cuando llegaron, Kin Fo saltó primero, seguido por Wang. Los dos hombres avanzaron hacia la torre, moviéndose con rapidez, pero también con cautela. La puerta estaba cerrada, pero no parecía ser un obstáculo insuperable. Wang se adelantó, inspeccionó la cerradura y, con una destreza sorprendente, la forzó. La puerta se abrió con un crujido. Kin Fo dio un paso hacia adelante, pero algo en su interior le decía que algo no estaba bien. Aquel lugar, con su aire de abandono y misterio, no iba a ser un refugio seguro. ¿Es esto un refugio? ¿O el último trampa en esta pesadilla sin fin? Capítulo 12. Los ecos del pasado. Al abrirse la puerta, un silencio denso y opresivo envolvió a Kin Fo y a Wang. El interior de la torre era oscuro, pero se podía distinguir una escalera empinada que ascendía hacia un nivel superior. El aire era denso, como si estuviera cargado de historia y secretos olvidados. La humedad de las paredes y el eco del viento que entraba por las rendijas daban una sensación de abandono. A cada paso que daban, el crujir de las maderas bajo sus pies parecía hacer resonar un eco lejano, como si algo, o alguien, los estuviera observando. ¿Qué clase de lugar es este? Kin Fo no podía dejar de preguntarse qué los había llevado hasta aquí, hasta este refugio que no parecía un refugio en absoluto. La oscuridad los rodeaba por completo, y cada sombra parecía extenderse más y más. Algo en el aire, algo invisible, se sentía extraño, como si el pasado mismo estuviera tratando de alcanzar a los que se atrevían a adentrarse en esa torre olvidada. Wang, como siempre, parecía impasible. Caminaba con pasos firmes, pero su mirada estaba fija en el oscuro pasillo que se extendía ante ellos. Sin decir una palabra, avanzaba con una determinación implacable. No hay nada aquí, murmuró Wang en voz baja. Ningún peligro inmediato. Kin Fo, a pesar de las palabras de su fiel sirviente, no podía tranquilizarse. Cada rincón de la torre parecía estar impregnado de una historia que él no conocía, pero que sentía de alguna manera. Los muros susurraban con el paso del tiempo, y el aire estaba impregnado con una sensación de angustia. ¿Qué secretos guarda esta torre? ¿Qué ha sucedido aquí que ahora nos persigue? La torre no parecía tener ninguna conexión con el mundo exterior. Estaba completamente aislada, rodeada por un denso manto de vegetación. Nadie debía haber estado aquí en años, quizás décadas. Sin embargo, algo no estaba bien. No podía evitar la sensación de que esa tranquilidad era solo una fachada, que el verdadero horror aún se encontraba esperando en algún rincón oscuro. Un encuentro inesperado. De repente, un ruido interrumpió sus pensamientos. Un crujido suave, casi imperceptible, resonó en el suelo. Kin Fo y Wang se detuvieron al unísono, tensando los músculos. El sonido provenía de algún lugar cerca de ellos, tal vez desde el segundo nivel de la torre. Un leve eco, como si alguien estuviera moviéndose por las maderas del piso superior. ¿Quién más está aquí? Es el asesino. ¿Escuchaste eso?, preguntó Kin Fo, apenas susurrando. Wang asintió sin decir palabra, y con pasos cautelosos, comenzó a subir las escaleras. La madera crujía bajo su peso, pero sus movimientos eran tan calculados que apenas hacía ruido. Kin Fo lo siguió de cerca,
su corazón latiendo rápidamente, sin saber qué esperar. El pasillo superior estaba aún más oscuro que el de abajo, y a medida que se acercaban al final, la sensación de ser observados aumentaba. La tensión crecía en el aire, y parecía que el lugar entero estaba al borde de estallar en alguna clase de revelación aterradora. Cuando llegaron al final de las escaleras, una puerta cerrada les bloqueó el paso. No parecía haber nadie más en el pasillo, pero la sensación de que algo se ocultaba tras esa puerta era innegable. Wang, con su habitual calma, se acercó a la puerta y la empujó suavemente. Para sorpresa de Qin Fo, la puerta se abrió con facilidad, revelando una habitación que parecía tan vacía como el resto de la torre. Sin embargo, al entrar, una sensación indescriptible se apoderó de Qin Fo. Había algo en el aire, algo que no podía identificar. Un olor extraño, mezcla de moho y humedad, llenaba la habitación. Y en una esquina, un antiguo baúl estaba cerrado, cubierto por una capa de polvo y telarañas. A simple vista, no parecía nada importante, pero Qin Fo no podía dejar de mirarlo. Había algo en ese baúl que lo atraía, como si de alguna forma estuviera vinculado a su destino. ¿Qué es eso?, preguntó Qin Fo en voz baja. Wang observó el baúl con cierta desconfianza, pero no dudó en acercarse. Con movimientos rápidos, pero cuidadosos, levantó la tapa, revelando su contenido. Dentro, había una pila de papeles amarillentos, envejecidos por el tiempo, pero que aún conservaban una cierta legibilidad. Wang, con una expresión grave, sacó uno de los papeles y lo extendió frente a Qin Fo. Qin Fo lo miró atentamente, intentando leer algo en esas líneas que ahora se desplegaban ante sus ojos. Sin embargo, las palabras eran confusas, fragmentadas, casi como si no pertenecieran a ningún idioma conocido. Pero había algo en esos textos que hacía que el corazón de Qin Fo latiera más rápido. Eran palabras que hablaban de traición, de muerte y de venganza, como si se refirieran a algo que ya había sucedido, o que estaba a punto de suceder. ¿Qué es esto? ¿Y cómo puede estar relacionado conmigo? La lectura fue interrumpida por un sonido proveniente de la puerta. La madera crujió nuevamente, y luego un paso lento y firme resonó en el pasillo. Wang y Qin Fo se giraron al instante, pero lo único que vieron fue una figura sombría, difusa, que se desvaneció en la penumbra antes de que pudieran reaccionar. «No estamos solos», dijo Wang, con voz profunda y alarmada. «Alguien está aquí, y no podemos quedarnos mucho tiempo». Qin Fo miró los papeles una vez más. Algo les había conectado con ese lugar, con ese baúl. Pero no tenía tiempo para analizarlo ahora. Había que moverse rápidamente, antes de que el misterio se desvelara de una manera aún más peligrosa. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Y qué secretos guardan estos papeles? Sin más palabras, ambos se dieron la vuelta y comenzaron a alejarse rápidamente. La torre, con sus ecos del pasado, parecía estar por fin mostrando su verdadera cara. Capítulo 13. La revelación oscura. El aire estaba cargado de una inquietante sensación mientras Qin Fo y Wang caminaban rápidamente por los oscuros pasillos de la torre. Cada paso resonaba en el vacío como un eco de algo que parecía estar esperando pacientemente. La inquietud no los dejaba, y aunque intentaban actuar con rapidez, no podían evitar sentir que alguien o algo los estaba observando desde las sombras. El misterioso baúl que habían encontrado con los papeles los había dejado con más preguntas que respuestas. ¿Quién había dejado esos documentos? ¿Por qué estaban relacionados con ellos? A cada paso que daban, más se intensificaba la sensación de que la torre guardaba secretos profundos y oscuros, esperando ser desvelados a cualquier costo. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Algo no está bien. Qin Fo, con el ceño fruncido, miró a Wang, quien caminaba junto a él con una mirada fija y calculadora. Aunque Wang nunca parecía perder la calma, esa noche algo en él había cambiado. Su usual impasibilidad había sido reemplazada por una tensión palpable, como si estuviera anticipando lo que estaba por venir. De repente, un sonido inesperado los detuvo. Un ruido suave, como el de una puerta deslizándose lentamente. Ambos se quedaron en silencio, mirando en todas direcciones. Era imposible saber de dónde provenía exactamente, pero algo les decía que no debían ignorarlo. ¿De dónde viene? Wang levantó una mano, pidiendo silencio, y comenzó a moverse hacia el origen del sonido. Qin Fo lo siguió, manteniéndose lo más cerca posible. A medida que avanzaban,
La oscuridad parecía cerrarse alrededor de ellos, como si la propia torre quisiera tragarlos. Las paredes, cubiertas por musgo y humedad, se deslizaban hacia el fondo, y el aire se volvía más denso, más pesado. Al doblar una esquina, una puerta cerrada apareció ante ellos. Era una puerta diferente a las demás, más robusta y aparentemente más antigua. El metal que la rodeaba parecía oxidado, y el umbral estaba cubierto de polvo. Nadie había pasado por allí en mucho tiempo. Wang, sin vacilar, se acercó a la puerta y la empujó con cuidado. A diferencia de las otras puertas, esta no crujió. En su lugar, se abrió con un suave susurro. El cuarto al que entraron parecía aún más olvidado que el resto de la torre. La luz de la linterna iluminaba un espacio vacío, pero en el centro había una mesa antigua. En ella descansaba un objeto peculiar, una caja tallada en madera, con intrincados dibujos que evocaban símbolos y letras que Kin Fo no podía reconocer. ¿Qué es esto? Kin Fo dio un paso hacia la mesa, pero Wang lo detuvo con un leve movimiento de la mano. Esto no es lo que parece, dijo Wang, su voz grave, como si las palabras no fueran suficientes para describir la seriedad de la situación. Con cautela, Wang comenzó a examinar la caja. Los detalles en la madera parecían moverse sutilmente bajo la luz, como si los dibujos cambiara, adaptándose a su propia visión. La sensación de que algo oculto estaba esperando a ser liberado aumentó con cada segundo que pasaba. Finalmente, Wang levantó la tapa. Al hacerlo, una serie de fragmentos de metal y papel cayeron de la caja, revelando un objeto en el centro, un medallón de oro. En el medallón, había una figura grabada, un dragón rodeando la esfera del mundo. Kin Fo se acercó para observarlo más de cerca, sintiendo una extraña conexión con el objeto. Esto parece más antiguo de lo que pensaba. Kin Fo tocó el medallón con cautela, pero al hacerlo, una serie de sonidos extraños comenzaron a emanar de las paredes. Un zumbido bajo que creció en intensidad, como si la torre misma hubiera cobrado vida. Los pasillos comenzaron a temblar, y el aire se volvió pesado. Algo se estaba despertando. Rápido. Tenemos que salir de aquí. La alarma en la voz de Wang era clara, y sin esperar una respuesta, comenzó a avanzar rápidamente hacia la salida de la habitación. Kin Fo lo siguió sin dudar, el medallón aún en sus manos. El sonido que llenaba el aire estaba aumentando, y cada vez más sentían la presión de la torre cayendo sobre ellos. Al salir al pasillo, las puertas comenzaron a cerrarse solas, y los ecos de pasos no solo venían de sus propios pies, sino que parecían duplicarse. Algo, o alguien, estaba detrás de ellos. El zumbido era cada vez más fuerte, hasta que Kin Fo y Wang llegaron a la escalera. Al mirar atrás, vio una figura desdibujada, como una sombra que los observaba desde la oscuridad. El pánico se apoderó de Kin Fo. Sin pensarlo, comenzaron a correr, descendiendo las escaleras con prisa. La figura seguía sus pasos, y el sonido de los pasos de la sombra se fundía con los suyos. De repente, un grito lejano los hizo detenerse por un momento. Era una voz distante, como un susurro que se colaba en su mente. Algo les decía que todo lo que habían vivido hasta ahora solo era el principio de una revelación mucho más grande. No hemos visto nada aún. Wang con su rostro serios, miró a Kin Fo. La torre, en toda su oscuridad, les estaba enviando una señal, y la amenaza que sentían era solo el principio de algo mucho más profundo, algo que los conectaba a ellos de manera que ni siquiera podían imaginar. Antes de que pudieran reaccionar más, un fuerte golpe resonó en la pared del fondo, seguido de un grito que parecía provenir de lo más profundo de la torre. Sin otra opción, decidieron seguir adelante. De alguna forma, sabían que la verdad estaba cerca, pero también sabían que esa verdad los cambiaría para siempre. Capítulo 14. El laberinto de la torre. La carrera de Kin Fo y Wang por los pasillos oscuros de la torre parecía interminable. La sensación de que algo los perseguía se hacía más intensa con cada paso que daban. El grito lejano que habían escuchado en el pasillo no dejaba de resonar en sus mentes, un eco aterrador que parecía envolver toda la estructura. Las paredes, en su descomposición, ofrecían un camino confuso y laberíntico, y por momentos, parecía que las mismas puertas se cerraban detrás de ellos, aislándolos aún más en esa vasta oscuridad. A medida que descendían por las escaleras angostas y empinadas, el aire se volvía más denso, como si la torre estuviera a punto de colapsar. La luz de la linterna temblaba débilmente,
luchando por mantenerse encendida en medio de la creciente humedad que se apoderaba del ambiente. Kin Fo, aferrado al medallón que aún sostenía en sus manos, no podía dejar de sentir una inexplicable conexión con él, como si fuera el punto central de todo lo que estaba sucediendo en ese lugar. ¿Qué es todo esto, Wang? ¿Por qué sentimos que esta torre está viva? La pregunta, cargada de desesperación, rompió el silencio entre ellos. Wang, al igual que Kin Fo, no podía encontrar una respuesta clara. Pero había algo en la mirada de Wang que decía más que sus palabras. Había visto señales en la torre, detalles que indicaban que no todo estaba conforme con las leyes naturales del mundo. Algo sobrenatural los acechaba. No lo sé, pero algo nos está esperando aquí. La torre no es lo que parece. Esther, viva. Las palabras de Wang eran inquietantes, pero no había tiempo para detenerse a analizarlas. Con el medallón como única pista, avanzaron hacia el fondo del pasillo, donde una extraña vibración comenzó a retumbar en el suelo. Cada paso parecía resonar más fuerte, como si la torre misma estuviera respondiendo a su presencia. En un momento, se encontraron frente a una puerta aún más grande y elaborada que las anteriores. Su madera estaba adornada con símbolos extraños, y su cerradura parecía funcionar de manera diferente a las demás puertas. Wang, con una expresión seria, observó la puerta mientras su mano se acercaba al medallón. La misma vibración que sentían en el aire comenzó a intensificarse a medida que tocaba la cerradura. Esto es más de lo que pensábamos, Kin Fo. Aquí es donde comienza la verdadera prueba. Con un movimiento rápido, Wang colocó el medallón en una ranura en la puerta. Al principio, no ocurrió nada, pero luego, una luz tenue surgió de la cerradura y la puerta comenzó a abrirse lentamente. Un suave crujido resonó en el pasillo, como si la torre respirara con ellos. Cuando la puerta estuvo completamente abierta, un aire gélido les dio la bienvenida. Al entrar, se encontraron en una sala circular, cuya arquitectura parecía desconcertante. Las paredes no eran sólidas, sino que parecían formarse y reformarse constantemente, como si la propia estructura fuera maleable. En el centro de la sala, sobre una plataforma de piedra, descansaba un pedestal que sostenía un objeto brillante. Ambos hombres avanzaron hacia el pedestal sin dudarlo. El medallón brillaba intensamente en las manos de Wang, como si reaccionara a la presencia de lo que estaba frente a ellos. A medida que se acercaban, Kin Fo no pudo evitar sentir una creciente presión en el pecho, una sensación de que algo monumental estaba a punto de ocurrir. Este es el final del camino, ¿verdad? Kin Fo susurró, mirando el objeto en el pedestal. Era un cristal, transparente pero con una luz interior que parecía provenir de algún lugar más allá de la realidad visible. Al tocarlo, una ola de energía recorrió su cuerpo, un poder indescriptible que lo dejó sin aliento. De repente, el aire se volvió espeso, y el suelo comenzó a temblar. La sala, que parecía flotar en el aire, comenzó a desmoronarse lentamente, como si fuera una ilusión que se desvanecía. Kin Fo y Wang se miraron, conscientes de que algo profundo y misterioso estaba ocurriendo. El cristal comenzó a emitir un sonido, un zumbido que resonaba en sus mentes, como si les estuviera hablando en un lenguaje incomprensible. ¡Escucha! La voz de Wang era urgente, y Kin Fo, aunque desconcertado, comenzó a concentrarse en el sonido. El cristal parecía estar transmitiendo algo, una especie de mensaje, pero las palabras no eran claras. Era como si cada vibración, cada eco, estuviera tocando una parte profunda de sus mentes, algo ancestral y antiguo. En ese momento, la luz del cristal se intensificó, cegándolos brevemente. Cuando la luz se desvaneció, la sala había desaparecido por completo. Ahora se encontraban en un paisaje completamente diferente, uno que no reconocían. El aire estaba más fresco, el cielo tenía un tono extraño, y el horizonte se extendía hasta donde la vista no alcanzaba. Pero lo más inquietante era que, a pesar de estar en un lugar completamente distinto, algo les decía que todavía estaban dentro de la torre, en algún lugar profundo y oculto. El medallón de Wang brillaba con fuerza, y el cristal en sus manos parecía estar conectado a algo mucho más grande. Esto no es solo un juego de azar, Kin Fo. Hemos cruzado un umbral. Algo más grande nos está esperando. Y no hay vuelta atrás. Las palabras de Wang resonaron en la mente de Kin Fo mientras la sensación de estar atrapados en una red invisible se volvía más palpable. No sabían qué los esperaba,
Pero una cosa era clara. El verdadero misterio de la torre estaba apenas comenzando. Capítulo 15. El último enigma. Kin Fo y Wang se encontraban en un vasto paisaje desolado, rodeados por una atmósfera pesada que parecía fluir de manera distinta a cualquier otra que hubieran experimentado. El aire era denso, cargado de una energía extraña, como si el tiempo mismo estuviera suspendido en ese espacio. Miraron alrededor, y lo único que podían ver eran montañas que se alzaban hacia el cielo en ángulos imposibles, y un horizonte que parecía difuso, sin forma en fin. No podían discernir si estaban soñando o si en realidad habían cruzado a otra dimensión. El medallón en las manos de Wang seguía brillando con intensidad, y el cristal que habían encontrado en la torre parecía resonar con una fuerza que les transmitía una sensación de urgencia, como si les hablara, instándolos a avanzar. Ambos sabían que no podían quedarse allí mucho tiempo. Algo mucho más grande estaba sucediendo, algo que escapaba a su comprensión, pero a la vez sentían que solo ellos tenían la clave para desentrañarlo. ¿Qué significa todo esto, Wang? Este lugar no es real, ¿verdad? La pregunta de Kin Fo flotó en el aire, pero Wang no respondió de inmediato. En lugar de eso, se adelantó, dando pasos firmes pero cautelosos. Sus ojos se enfocaron en un punto lejano, donde la figura de una torre se alzaba solitaria, idéntica a la que habían dejado atrás. Sin embargo, algo en la forma de esa torre les resultaba inquietante. El brillo del cristal aumentó conforme se acercaban, como si estuviera atrayendo sus pasos. Tal vez nunca entendamos por completo lo que estamos viviendo, Kin Fo. Pero debemos continuar, porque algo nos espera allí. Algo que podría cambiarlo todo. Las palabras de Wang tenían un tono de certeza, pero también de incertidumbre. No podía evitar sentirse pequeño frente a la magnitud de lo que estaba sucediendo, pero la llamada de la torre era innegable. Era como si todo lo que habían vivido hasta ese momento hubiera sido solo el preludio de algo mucho más grande, mucho más profundo. Cuando llegaron al pie de la torre, notaron que la entrada estaba custodiada por una puerta imponente, similar a las anteriores, pero esta vez parecía estar hecha de una sustancia líquida y luminosa, que cambiaba de forma con cada mirada. La puerta se transformaba en un espejo de luz que reflejaba las imágenes de sus propios rostros, pero no eran sus rostros normales. Las caras en el espejo parecían distorsionadas, como si estuvieran atrapadas entre dos mundos. Era como si el reflejo los observase, los juzgara. Wang, sin dudarlo, colocó el medallón en la ranura que se encontraba en el centro de la puerta. El cristal en sus manos brilló una vez más, y de repente, la puerta se disolvió en partículas luminosas, revelando un pasaje oscuro. No había vuelta atrás. Sabían que lo que estaba al otro lado cambiaría para siempre sus vidas. Un escalofrío recorrió la espalda de Kin Fo, pero también un deseo profundo de saber qué les deparaba el futuro. Con pasos decididos, entraron en el pasaje. Lo que encontraron al final del túnel no era un lugar físico, sino una serie de visiones. Figuras de otras épocas, paisajes perdidos, momentos de su vida que se proyectaban ante ellos como si fueran recuerdos, pero con una sensación de eternidad. De repente, comenzaron a ver escenas en las que se veían a sí mismos, no como los hombres que conocían, sino como algo más, algo trascendente. ¿Somos parte de algo más grande? La pregunta de Kin Fo, susurrada en medio de la visión, parecía ser respondida por el propio espacio que los rodeaba. A medida que avanzaban, las imágenes se volvían más nítidas, y al final, se encontraron en un salón deslumbrante. En el centro, un altar de luz brillaba con una intensidad que cegaba. Sobre él descansaba una figura vestida con ropas doradas, con un rostro tan etéreo que parecía pertenecer a otra dimensión. La figura no hablaba, pero su presencia era poderosa, como una fuerza que emanaba de la luz misma. El medallón y el cristal, que hasta ese momento habían sido objetos desconcertantes, comenzaron a brillar con una luz conjunta. Era como si ambos objetos se fusionaran en algo más grande. La figura en el altar levantó una mano, y las imágenes que rodeaban a Kin Fo y Wang comenzaron a tomar forma, mostrando la historia de la torre, de cómo había sido creada, de sus secretos y de lo que realmente representaba. La torre no era un lugar físico, sino un crisol, una estructura simbólica que conectaba mundos, una vía de acceso a lo desconocido, al infinito. La voz que resonó en sus mentes no era de la figura en el altar, sino una voz que provenía de todas partes, como si el espacio mismo hablara. Este es el último enigma, el último paso.
La torre ha cumplido su propósito. Ahora es su turno de decidir. ¿Van a continuar con su viaje o volverán atrás? Kinefo miró a Wang. Ambos comprendieron que habían llegado a un punto de no retorno. Habían cruzado la línea entre lo conocido y lo desconocido. El futuro ya no era algo que podían predecir, estaba en sus manos. No hay vuelta atrás, dijo Wang, con una sonrisa tranquila en su rostro. Este es el destino. Ambos se acercaron al altar, y sin decir una palabra más, colocaron el medallón y el cristal juntos en la superficie resplandeciente. En ese momento, una luz cegadora envolvió la sala. No podían ver, no podían oír, solo sentir que algo había cambiado profundamente en su interior. Cuando la luz finalmente se desvaneció, se dieron cuenta de que ya no estaban en el mismo lugar. La torre, el medallón, el cristal, todo había desaparecido. Solo quedaba el eco de la decisión tomada, el eco de su trascendencia, el eco de un viaje que solo ellos conocerían por completo. El viaje había llegado a su fin, pero el misterio seguía vivo, esperando en cada rincón del cosmos. Y así llegamos al final de este fascinante viaje a través de las tribulaciones de un chino en China. A lo largo de estos capítulos, hemos compartido las aventuras y desafíos de Kin Fo y Wang, quienes, más allá de los obstáculos físicos y mentales, han trascendido en un mundo de misterios y realidades desconocidas. Hemos sido testigos de cómo las decisiones, a veces, nos empujan a lugares más allá de lo que podemos imaginar, y cómo el valor y la curiosidad pueden transformar la vida de una manera asombrosa. Si has disfrutado de esta historia tanto como nosotros al narrarla, queremos invitarte a unirte a esta comunidad de exploradores del conocimiento. No olvides suscribirte a nuestro canal de audiolibros Audio Mentores, darle like a este vídeo si te ha gustado, y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos relatos. Recuerda que cada vez que apoyas a este canal, no solo contribuyes a la creación de más contenido como este, sino que también te unes a una comunidad que valora el poder de las historias, el aprendizaje y el crecimiento personal. Si quieres seguir acompañándonos en más aventuras literarias, en las que desentrañaremos secretos, desafiamos los límites del pensamiento y exploramos mundos tanto reales como imaginarios, asegúrate de estar con nosotros. Gracias por ser parte de Audio Mentores. Tu apoyo es el motor que nos impulsa a seguir compartiendo estos relatos. Nos vemos en el próximo vídeo.